Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y vayamos directo a la información. La primera ministra británica Liz Truss anuncia su renuncia tras 45 días de asumir el cargo. Seguirá en funciones mientras se nombre a un sucesor. Arizona se niega a retirar el muro fronterizo improvisado que instaló en los huecos a lo largo de su frontera. Crece la tensión con el gobierno federal. Los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron un proyecto de ley que busca que no se utilicen fondos federales para la sexualización de los niños. Incautan cerca de 12,000 píldoras de fentanilo en el aeropuerto de Los Ángeles. Las pastillas fueron empaquetadas en cajas de caramelos y bocadillos. La primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, renunció a su cargo. Lo anunció hoy tras solo 44 días en el cargo. Truss habló frente a la puerta de su despacho, el número 10 de Downing Street. Reconozco que, dada la situación, no puedo cumplir con el mandato por el que fui elegida por el Partido Conservador. Por tanto, hablé con Su Majestad el Rey para notificarle que renuncio como líder del Partido Conservador. Los miembros del propio partido de Truss fueron aumentando los pedidos para que renuncie después que se viera obligada a abandonar la mayoría de sus planes económicos. Su programa, cuando se anunció el 23 de septiembre, hizo caer la libra y los mercados de bonos del Estado, provocando que el Banco de Inglaterra intervenga con medidas de emergencia. A esto le siguió un giro políticamente catastrófico en la política del gobierno. Truss dijo que el nuevo liderazgo se elegirá la semana que viene y que ella permanecerá en el cargo hasta que se elija a un sucesor. Entre las personas que se espera que se presenten a las nuevas elecciones de dirigentes figuran el exministro de Economía, Rishi Sunak, y la exministra de Defensa, Penny Mordaunt. Arizona se enfrentó al gobierno federal. El estado se negó a retirar los contenedores de transporte que tapan los huecos a lo largo del muro fronterizo, incluso después de que el gobierno federal dijeran que eran ilegales. Tenemos los detalles. Arizona dijo que no puede depender del gobierno federal para garantizar su seguridad en la frontera, y hasta que el gobierno federal comparta los detalles de su plan para cubrir los huecos en la frontera, el estado mantendrá los contenedores en su lugar. En agosto, Arizona colocó alrededor de 120 contenedores de transporte a lo largo de las brechas fronterizas en el condado de Yuma, la zona de cruce ilegal más concurrida del estado. Los contenedores se apilan de a dos y se cubren con alambre de púas. Entonces, el gobernador dijo que Arizona ya había tenido suficiente y que no podía esperar más a que se cubrieran los huecos. La semana pasada, la Oficina de Reclamaciones del Departamento del Interior escribió una carta al Estado diciendo que la colocación no autorizada de los contenedores era ilegal y una intrusión contra Estados Unidos. La carta reportada por 12 News dijo: esa intrusión está dañando las tierras y los recursos federales e impidiendo la capacidad de la Oficina de Reclamación para cumplir su misión. Algunos de los contenedores están cerca de una presa. Un portavoz de la oficina dijo a Fox News que se necesita el acceso para asegurar que la infraestructura de la presa es sólida. La carta llega cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza anunció su propio plan para cerrar los huecos en la frontera. Planea utilizar vallas de metal temporales y puertas para vehículos con el fin de poder acceder al río, pero la oficina no empezará las obras hasta principios del año que viene. Arizona respondió a la carta de la oficina argumentando que la Constitución permite a los estados defenderse por sí mismos y que la normativa citada no prohíbe las acciones de Arizona. Este intercambio de opiniones se produce en un momento que aumentan las tensiones entre la administración Biden y los estados fronterizos liderados por republicanos. El principal desacuerdo son las políticas fronterizas que traen un aumento en la inmigración ilegal. Arizona dice que espera la construcción de la frontera desde el pasado mes de diciembre y que trabajará con los agentes federales cuando estos proporcionen detalles concretos. La candidata a gobernadora de Georgia, Stacey Abrams, que cuenta con el respaldo del presidente Biden, dijo que el aborto podría ayudar a mitigar el costo de la inflación. Cuando se le preguntó si el presidente estaba de acuerdo con la posición de Abrams, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, declinó hacer comentarios. En Georgia, la candidata gobernadora respaldada por el presidente, Stacey Abrams, está sugiriendo que el aborto puede mitigar los efectos de la inflación. ¿Está de acuerdo el presidente Biden?
No he visto sus comentarios al respecto, así que no conozco el contexto de esto. De nuevo, quiero ser cuidadosa porque este es un debate político y está relacionado con la mitad de mandato, una elección. Así que no voy a comentar nada al respecto. El aborto es un asunto clave en la campaña de Abrams para la gobernación. Cuando se le preguntó si los georgianos están más preocupados por las presiones del costo de vida bajo la inflación, Abrams insistió en que el aborto es parte de la ecuación. Dijo que tener un hijo es una cuestión económica. Su oponente en las primarias, el actual gobernador Brian Kemp, acusó a Abrams de querer el aborto sin límites para arreglar la inflación. El senador Ted Cruz se hizo eco de sus críticas. Dijo que acabar con la vida de una persona no es la solución para la inflación. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre el derecho a votar que podrían tener los no ciudadanos en Washington, D.C. Ya regresamos. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Florida se prepara para las elecciones de mitad de periodo que se realizarán en noviembre. Los funcionarios electorales del condado más poblado del estado están probando los equipos de votación antes de que comience la votación anticipada. Echemos un vistazo. Los funcionarios electorales del condado de Miami-Dade, Florida, organizaron un evento público para probar sus máquinas de votación el miércoles. Dicen que hacen esta prueba antes de cada elección y se prueba cada unidad de votación. Además de eso, hacemos lo que se llama la prueba de lógica y precisión, que es lo que estamos haciendo hoy aquí. Se trata de una muestra aleatoria de las unidades que se van a desplegar para las elecciones generales del 8 de noviembre, en la que invitamos al público y a los candidatos y partidos políticos a que vengan y observen lo que hacemos para que ellos también confíen en que los resultados son precisos. Tanto los observadores demócratas como los republicanos asistieron al proceso. Nuestro trabajo es asegurarnos de que las elecciones se desarrollen con honestidad en el condado de Miami-Dade y creemos que Christina White y su personal han estado haciendo un gran trabajo en la ejecución de elecciones honestas. Pero como dijo el presidente Reagan, confía pero verifica, así que estamos aquí para verificar. Miami-Dade dirige la mayor operación electoral de Florida con más de 1.5 millones de votantes registrados. Se implementaron muchas salvaguardias, ¿cierto? Comienza con el hecho de que las listas de votantes nunca han sido más precisas y actualizadas. Es un mantenimiento constante de las listas que hemos estado haciendo. Hemos gastado mucho dinero en mejoras de seguridad física y ciberseguridad en los últimos años. Todo el estado de Florida utiliza una papeleta de voto, por lo que tenemos un registro real de cada uno de los votos, si alguna vez los tuviéramos que contar. Y hemos tenido muchos recuentos cuando hemos tenido que hacerlo, y eso también ha demostrado que el resultado es preciso. El supervisor electoral del condado de Miami-Dade tiene un mensaje para los votantes del condado. Si usted es un votante en el condado de Miami-Dade y tiene una papeleta de voto por correo, le insto a que nos devuelva la papeleta lo antes posible. No espere hasta el día de las elecciones, y si quiere votar en persona, la votación anticipada comienza el lunes. Hay 28 sitios en todo el condado abiertos de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Nunca ha sido más fácil. Ya no hay razón para esperar hasta el día de las elecciones. El mensaje aquí es votar temprano. La votación anticipada en Florida comenzará el lunes 24 de octubre y continuará hasta el domingo 6 de noviembre.
Medidas relacionadas al aborto, la marihuana y la delincuencia se incluirán en las boletas electorales en 37 estados en noviembre. Temas como los impuestos, los bonos de infraestructura, salario mínimo, elecciones y la estructura de los gobiernos estatales también serán incluidas en las votaciones del 8 de noviembre en todo el país. Veamos. El aborto es un tema especialmente sensible desde que la Corte Suprema invalidó Roe vs. Wade en junio. El 8 de noviembre se votará al respecto en 5 estados. Los votantes de California, Vermont y Michigan decidirán sobre propuestas para garantizar el acceso al aborto, mientras que Montana y Kentucky votarán si frenan o no la práctica. El uso recreativo de la marihuana podría ser legal para los adultos en casi la mitad de los 50 estados después del 8 de noviembre. Los votantes de Arkansas, Maryland, Missouri, Dakota del Norte y Dakota del Sur decidirán al respecto. El uso de la marihuana por parte de adultos es legal hoy en 19 estados, mientras que 37 estados tienen programas legales de marihuana medicinal. En Colorado, los votantes decidirán sobre la Proposición 122, la iniciativa de despenalización y acceso regulado a ciertas plantas y hongos alucinógenos. En cuanto a la delincuencia, la enmienda primera de Alabama y la norma primera de Ohio proponen endurecer los requisitos de fianza. Mientras tanto, la cuarta enmienda de Missouri permitiría a la legislatura del estado exigir que las ciudades aumenten la financiación de la policía sin reembolso del estado. En cuanto a los impuestos, las propuestas de Luisiana y Georgia buscan exenciones al impuesto sobre la propiedad para los ancianos, discapacitados y veteranos. Los votantes de Idaho verán propuestas de cambios en el impuesto de sociedades y sobre la renta. La Proposición 30 de California impondría un impuesto sobre los ingresos de más de $2 millones para una iniciativa de vehículos de cero emisiones y prevención de incendios forestales. Mientras tanto, la Proposición 132 de Arizona pretende exigir una mayoría del 60% para aprobar cualquier medida electoral que aumente los impuestos. También la inflación récord impulsa demandas para aumentar el salario mínimo. Los votantes de Nebraska y Nevada verán propuestas de enmiendas constitucionales sobre el salario mínimo. La iniciativa 433 de Nebraska aumentaría el salario mínimo del estado a $15 por hora para el 1 de enero de 2026. En Illinois, los residentes votarán por la enmienda 1, una medida de derecho a la negociación colectiva, mientras que Tennessee tiene una enmienda de derecho al trabajo en la boleta. 7 medidas en 6 estados abordarán las elecciones y la financiación de las campañas. La propuesta 2 de Michigan, la enmienda de las políticas de derecho al voto, reduciría los requisitos para votar legalmente. Mientras tanto, los votantes decidirán sobre las medidas de integridad electoral, entre ellas, la Proposición 309 de Arizona, conocida como la Medida de Requisitos de Identificación del Votante para los votos por correo y el voto en persona, y la Iniciativa 432 de Nebraska, llamada la Iniciativa de Identificación del Votante con foto. Y sobre las normas de petición, los votantes de 3 estados decidirán 4 propuestas que buscan imponer restricciones al proceso de iniciativa ciudadana. La propuesta 2 de Arkansas exigiría una mayoría del 60% para adoptar medidas electorales, mientras que las proposiciones 128 y 129 de Arizona endurecerían los requisitos de lenguaje y título. Echemos un vistazo a las convenciones constitucionales estatales. En 3 estados se preguntará a los votantes si quieren nombrar delegados para una convención que revise y enmiende la constitución de su estado. Están entre los 14 estados en los que la constitución estatal obliga a presentar la medida a los votantes en intervalos estipulados. En cuanto al gobierno estatal, los votantes de Arizona decidirán si quieren crear una oficina de vicegobernador. Mientras que en Arkansas y Idaho, las propuestas permitirían a la legislatura estatal convocar sesiones extraordinarias sin el consentimiento del gobernador. Se les preguntará a los votantes de Michigan y Dakota del Norte si quieren imponer límites de mandato a los legisladores estatales y, en Dakota del Norte, al gobernador. Y por último, las apuestas deportivas. Los votantes de California decidirán sobre 2 propuestas de enmiendas constitucionales que pretenden legalizar las apuestas deportivas y que los ingresos fiscales de las apuestas se destinen a solucionar los problemas de las personas indigentes y las enfermedades mentales. El juego en casinos tribales de California es legal desde hace más de 20 años, mientras que las apuestas en hipódromos son legales desde la década de 1930. Pero las apuestas deportivas online y por móvil, un mercado estimado en $3,000 millones anuales, son ilegales en el estado. En Washington, D.C., los no ciudadanos podrían tener pronto derecho a votar. El Consejo de Washington, D.C. votó a favor de que los residentes sin ciudadanía estadounidense puedan votar en las elecciones locales. La ley permite a los residentes no ciudadanos, incluidos los inmigrantes ilegales, participar en las elecciones locales.
pero no en las federales. Los únicos requisitos son que el votante debe tener al menos 18 años y haber vivido en D.C. durante al menos 30 días. El proyecto de ley pasará a la firma de la alcaldesa Muriel Bowser y luego a la revisión del Congreso. Si se aprueba, se uniría a otros proyectos de ley en el área de D.C. que dan a los no ciudadanos el derecho a votar. Se calcula que en D.C. hay unos 51,000 residentes no ciudadanos. El Consejo de Educación del Estado de Florida votó ayer por unanimidad una nueva regla. Exige la notificación a los padres sobre todos los baños, vestuarios y salas de descanso de los alumnos que no estén separados por sexo biológico. El Consejo dijo que la finalidad de esta regla es proteger la seguridad de los estudiantes. También apunta a proteger el derecho de los padres a estar plenamente informados de cómo se designan y supervisan los baños y casilleros. La regla también incluye a los vestuarios. El Consejo dice que garantiza una total transparencia para mejorar la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes cuando utilizan los baños y vestuarios, y protege los derechos de los padres. El comisionado de Educación de Florida, Manny Díaz, dice que aplaude al Consejo por defender los derechos de los padres y seguir promoviendo el bienestar de los estudiantes. Los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron este martes un proyecto de ley para prohibir el uso de fondos federales para espectáculos de drag queen. El proyecto de ley también incluye otros programas de orientación sexual dirigidos a niños pequeños. El proyecto de ley se denomina Ley para detener la sexualización de los niños de 2022. Su objetivo es prohibir a los gobiernos federales, estatales y locales, así como a las organizaciones privadas que utilicen el dinero de los impuestos federales para exponer a los niños menores de 10 años a material sexualmente explícito. El proyecto de ley establece que si bien los padres pueden elegir cómo y cuándo exponer a sus hijos a material de naturaleza sexual, los fondos federales no deben utilizarse para exponer a los niños menores de 10 años a material de orientación sexual. También establece que no se pueden facilitar fondos federales para desarrollar, implementar, facilitar o financiar ningún programa de orientación sexual. Esto incluye cualquier evento o literatura que exponga a los niños menores de 10 años a adultos desnudos, individuos que se desnuden o bailes lascivos. El proyecto de ley dice que en el pasado se utilizó el dinero de los contribuyentes federales para financiar la educación sexual para niños menores de 10 años. Eso incluye la compra de literatura y materiales que enseñan a los niños preadolescentes sobre pornografía, actos sexuales y transición de género. Y ahora vamos a un breve corte y quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal de NTD en español. Activen la campanita para recibir las notificaciones. Suscríbase a Epoch TV si aún no lo ha hecho ingresando a es.theepochtimes.com, donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. A América Latina pode, nesse momento, ser o grande farol para a nova esquerda que nós precisamos criar no mundo. Nós estamos cercados de bandeiras vermelhas. Las preguntas me parecieron demasiado importantes para ignorarlas. Temos outras poucas potências de olho no Brasil. ¿Qué intereses extranjeros hay en esta disputa? Há riscos de ataques de diversas formas y origens. Quise llegar a la verdad de estos hechos y de lo que significa. Virtually every country in Latin America is now going down the Sao Paulo Forum Road, the Workers' Party model. Isso acaba por transformar esses países em narco-estados. É o último bastião da América do Sul. Se cair o Brasil, é um perigo muito grave para todas as Américas. One of the most critical elections in world history. It's not just about Brazil. This is about the entire Latin America. This is about the entire Western Hemisphere. And if the Western Hemisphere falls, that's
that's a communist world. So that's the short answer. Ayer incautaron cerca de 12,000 presuntas pastillas de fentanilo empaquetadas en populares cajas de caramelos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El departamento del sheriff del condado de Los Ángeles dijo que una persona intentó pasar el control de la Administración de Seguridad de Transporte con varias bolsas de caramelos y bocadillos. Pero las cajas de caramelos marcadas como Sweet Tarts, Skittles y Whoppers en realidad contenían lo que las autoridades creen que son miles de peligrosas píldoras. El fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 veces más que la morfina. Solo 2 miligramos de fentanilo del tamaño de 10 a 15 granos de sal se considera una dosis letal. La policía dijo que el sospechoso se dio a la fuga antes de ser detenido, pero fue identificado y la investigación está en curso. Durante el multitudinario Congreso Mundial de las Familias, el tema más importante a resaltar fue el rol de las familias y la recuperación de sus tradiciones para evitar la infiltración de la ideología comunista que busca acabar con ellas. Veamos. La familia es el núcleo de la sociedad y el hábitat natural donde se desarrollan seres humanos responsables. Sin embargo, las ideologías comunistas están socavando estos cimientos de la familia. El Dr. Alan Carson, expositor del Congreso Mundial de las Familias y presidente del Centro Howard para la Familia, lo califica como una crisis climática en las familias. Sin embargo, este hábitat natural está atravesando diferentes ataques externos debido a la constante infiltración de ideologías comunistas en la sociedad. Todo el objetivo del comunismo era deshacerse de las relaciones familiares, al menos las más significativas, y colectivizar la crianza de los hijos, incorporar a las mujeres en particular a la fuerza laboral, quitarles a sus hijos y ponerlos en centros colectivos, o al final incluso no tener hijos. Un enfoque que se utiliza por las fuerzas dominantes en el mundo es que las personas son el problema, y menos personas contribuirían a un mejor medio ambiente. Y creo que eso es falso. Eso es completamente falso. ¿De dónde vienen los jóvenes responsables? ¿De dónde vienen los niños responsables que se convertirán en adultos responsables? En familias de parejas casadas con 2 padres naturales. Esos son los niños que previsiblemente serán más sanos, más educados y más responsables. Por su parte, el doctor Alejandro Landero, director de formación integral de la Red de Universidades Anáhuac, también dijo a NTD que la familia es muy importante para rescatar la tradición, una definición que no solo se remonta en el pasado. Algo muy importante es, primero, entender bien el concepto de tradición. Tradición no significa simplemente conservar el pasado sin más y traerlo al presente, sino tradición significa saber recibir lo mejor del pasado, cuál es la herencia de valores que nos han dado nuestros abuelos, nuestros padres, para luego lanzarnos al futuro y construir un mejor futuro. Por eso, tradición significa saber recibir y saber entregar. Landero también señaló que una de las narrativas para destruir lo tradicional es que va en contra del progreso y del futuro. Cuando yo destruyo el pasado, como está pasando con la cultura de la cancelación, todo lo pasado está mal, todos los cimientos están mal, hay que destruir la civilización, hay que destruir los valores, hay que deconstruir a la persona, me quedo sin nada. Es imposible un futuro mejor sin el aprendizaje, sin esta capacidad de cultura y de cribar. Solo hay futuro si hay capacidad de conservar lo mejor. Solo hay progreso si hay capacidad de rescatar y valorar la tradición. Los expositores alertaron que en la medida que se valore a la familia y las tradiciones, se puede evitar el objetivo comunista de eliminar la institución de la familia. En medio de la escasez de dólares en Argentina, el gobierno de Alberto Fernández está tomando medidas para evitar una devaluación de su moneda oficial. A pesar de que Argentina tiene un tipo de cambio oficial que se cotiza en el Banco Central, en la práctica no es accesible para la mayoría de la población. El país suma más de una docena de tipos de cambio destinados a determinados sectores de la economía o determinadas transacciones que requieren divisas. Esta medida es un intento del gobierno argentino para evitar la pérdida de reservas del Banco Central y evitar una devaluación formal.
La semana pasada, el gobierno oficializó la creación de nuevos tipos de cambio llamados dólar Qatar y dólar Coldplay, al anunciar la entrada en vigor de aumentos impositivos a la compra de divisas para gastos de turismo o la prestación de servicios culturales y recreativos del exterior. En la medida que el dólar en la Argentina el dólar oficial está cada vez más barato, lamentablemente vuelven a aparecer estas faltantes que tienen que ser llenados con reservas del Banco Central y entonces a partir de ahí de nuevo salen medidas para sacar más operaciones, más empresas y más gente del mercado oficial y bueno, y ahí es donde empiezan a aparecer todos estos tipos de cambios raros que se inventan en la Argentina, ¿no? Esta gran distorsión del mercado de cambios provoca inestabilidad, falta de previsión y frustración entre los ciudadanos argentinos. Demuestra, ¿no?, que el gobierno está atacando directamente la libertad de las personas, ¿no? Las personas no son libres para decidir lo que quieren hacer con sus propios recursos y están presos, siempre sujetos a que el gobierno esté interfiriendo directamente en sus vidas. La aparición de estos nuevos tipos de cambio recrudece una crisis económica persistente en el país sudamericano que se suma a los impagos de la deuda y a estrategias fallidas para contener la inflación. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión a las 10 de la noche, hora del este, por epochtv.com/ES, la plataforma gratuita del Epoch Times en español. Que tengan una excelente tarde.